¿Alguna vez oraste y sentiste que Jesús guardaba silencio? Si hoy estás seco por dentro, este mensaje puede cambiar tu forma de hablar con Él para siempre. ¿Alguna vez has abierto tu boca para orar y sentiste como si tus palabras se perdieran en el vacío? ¿Has experimentado esa sequedad terrible donde Dios parece estar a millones de kilómetros de distancia? Hoy descubrirás cómo hablar con Jesús precisamente en esos momentos donde tu alma está más árida. Hay momentos en la vida cristiana donde nuestras palabras parecen perderse en el vacío. Abrimos la boca para orar y sentimos como si habláramos con el techo. Nuestro corazón está árido, nuestro espíritu fatigado, y la presencia de Dios parece haberse alejado como niebla en la mañana. Conocemos las palabras correctas, sabemos lo que deberíamos decir, pero algo dentro de nosotros se ha secado. Esta sequedad espiritual no es señal de que Dios nos haya abandonado. Es más bien una invitación divina a aprender un lenguaje más profundo con nuestro Salvador. Charles Spurgeon, aquel gran predicador que conocía tanto los valles como las montañas de la fe, decía que los tiempos de sequedad son las aulas donde Dios nos enseña sus lecciones más preciosas. Spurgeon entendía que la sequedad no es el fin de nuestra relación con Cristo, sino frecuentemente el comienzo de una intimidad más auténtica. Cuando todo sentimiento desaparece, cuando nuestras emociones nos traicionan y la alegría parece haberse evaporado, es precisamente allí donde aprendemos a hablar con Jesús desde un lugar más verdadero. El salmista David conocía bien esta experiencia. En el Salmo 63, con la garganta reseca por el desierto de Judá, clamaba con palabras que nacían no de la abundancia, sino de la necesidad desesperada. Dios mío, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Observen la honestidad brutal de estas palabras. David no fingía estar bien. No recitaba oraciones memorizadas ni frases religiosas huecas. Desde su sequedad, desde ese lugar donde su alma sentía la ausencia de agua viva, se atrevió a hablar con transparencia absoluta. Esta es la primera lección para hablar con Jesús cuando nos sentimos secos por dentro. La honestidad radical. Muchos creyentes cometen el error de pensar que deben llegar ante Dios con palabras perfectas, con sentimientos apropiados, con una espiritualidad que luzca presentable. Esperan sentirse inspirados antes de orar, aguardan que regrese el fervor antes de abrir la Biblia. Pero esto es precisamente lo opuesto a lo que las Escrituras nos enseñan. Jesús mismo nos invitó a venir tal como estamos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, nos dice en Mateo 11:28. No dice vengan cuando se sientan espirituales. No dice esperen hasta que sus corazones ardan con devoción. Dice vengan ahora, cansados, agobiados, secos. La sequedad espiritual nos enseña que nuestra comunión con Cristo no depende de nuestros sentimientos, sino de su fidelidad. Cuando todo en nosotros parece muerto, cuando las palabras no fluyen y el corazón no responde, allí descubrimos que Él permanece. Como nos recuerda 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Spurgeon escribió sobre aquellos momentos oscuros en su propia vida espiritual, esos períodos donde la depresión cubría su alma como una mortaja. Aún así, aprendió a buscar a Dios no por lo que sentía, sino por quién Dios es. Esta es una distinción crucial que muchos creyentes necesitan comprender. Nuestras oraciones no tienen poder porque nosotros seamos elocuentes. No llegan al cielo porque nuestras emociones estén elevadas. Llegan porque Jesús mismo intercede por nosotros, porque el Espíritu Santo traduce nuestros gemidos más profundos en peticiones que el Padre comprende perfectamente. Romanos 8:26 nos asegura que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, ¿cómo hablamos con Jesús cuando nos sentimos secos por dentro? Comenzamos reconociendo la sequedad misma. No la escondemos bajo capas de religiosidad. No pretendemos una alegría que no sentimos. Venimos con manos vacías, con corazones áridos, y le decimos la verdad. Señor, estoy seco.
Mi alma no siente tu presencia. Mis palabras parecen huecas, pero aún así, aquí estoy. Esta clase de oración desarmada tiene un poder que las oraciones elaboradas nunca alcanzan. Cuando dejamos de intentar impresionar a Dios con nuestra espiritualidad y simplemente nos presentamos en nuestra pobreza espiritual, algo cambia. No necesariamente cambian nuestros sentimientos de inmediato, pero cambia nuestra postura ante Él. La mujer con flujo de sangre en Marcos 5 no tenía palabras hermosas, solo tenía desesperación y fe suficiente para extender su mano y tocar el borde del manto de Jesús. Si tan solo tocare su manto, seré salva, pensaba. Su sequedad, su agotamiento después de 12 años de sufrimiento, no fue obstáculo para el milagro. Fue precisamente el contexto donde el poder de Cristo se manifestó. Muchos de ustedes han pasado años sintiendo esta aridez espiritual. Han probado diferentes métodos, han leído innumerables libros, han intentado disciplinas espirituales variadas, y aún así el desierto permanece. Permítanme decirles con amor pero con firmeza, quizás el problema no es su falta de esfuerzo, sino su exceso de autoconfianza. Si te sientes identificado con este mensaje, si reconoces esa sequedad en tu propia vida de oración, te invito a que te suscribas a este canal. Necesitamos caminar juntos este proceso de aprender a hablar con Jesús desde la honestidad total, no desde la perfección religiosa. Y si deseas profundizar aún más en tu intimidad con Dios, tenemos un recurso especial para ti. Nuestro ebook, 21 días. Para restaurar tu intimidad con Dios, está disponible en el enlace del primer comentario fijado. Son 21 días de encuentros genuinos con el Señor, diseñados para quienes, como tú, anhelan algo más real que rituales vacíos. La sequedad no es el enemigo. La sequedad es la maestra que nos enseña a depender no de nuestros sentimientos, sino de la fidelidad de aquel que prometió nunca dejarnos ni desampararnos. Es en el desierto donde aprendemos que Él es suficiente, incluso cuando nosotros no lo somos. La segunda lección que debemos aprender sobre hablar con Jesús en medio de la sequedad es comprender que el silencio de Dios no es abandono. Existe una diferencia profunda entre la ausencia divina y el silencio pedagógico. Dios no siempre habla porque a veces su silencio comunica verdades que sus palabras no podrían enseñarnos de otra manera. Piensen en Job, aquel hombre justo que perdió todo en cuestión de horas. Sus hijos murieron, sus posesiones desaparecieron, su salud se desplomó, y durante la mayor parte de su sufrimiento, Dios guardó silencio. Job clamaba, cuestionaba, buscaba respuestas, y los cielos parecían mudos. Sin embargo, ese silencio no significaba que Dios hubiera dejado de amarlo o que se hubiera alejado de él. En Job 23:10, en medio de su angustia más profunda, este hombre quebrantado declara algo extraordinario. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job entendió algo crucial. Dios conocía exactamente dónde estaba, qué estaba sufriendo, y tenía un propósito en ese proceso que Job aún no podía ver. Cuando nos sentimos secos espiritualmente y el cielo parece cerrado, tendemos a interpretar el silencio como rechazo. Pensamos que hemos pecado tanto que Dios ya no quiere escucharnos. Creemos que nuestra fe es demasiado débil para merecer su atención. Imaginamos que otros creyentes tienen un acceso especial a la presencia divina que a nosotros nos ha sido negado. Pero estas interpretaciones nacen de nuestro orgullo herido, no de la verdad bíblica. El profeta Isaías nos recuerda en el capítulo 55, versículo 8, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová». Dios obra en dimensiones que nuestra mente limitada no puede comprender inmediatamente. Durante los periodos de sequedad, Dios está trabajando en niveles más profundos de nuestro ser. Está excavando pozos en nuestro corazón que eventualmente rebosarán con agua viva. Está quitando las capas superficiales de nuestra religiosidad para llegar a la roca sólida de una fe auténtica. Este proceso duele, se siente como muerte, pero es precisamente muerte al yo religioso que dependía de experiencias emocionales en lugar de depender de Cristo.
La tercera lección vital es aprender el lenguaje de la persistencia. Jesús mismo enseñó sobre esto en la parábola del juez injusto, en Lucas 18. Una viuda persistía día tras día, pidiendo justicia a un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Su persistencia finalmente quebró la resistencia del juez. Jesús concluye esta parábola con una pregunta penetrante. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? La respuesta implícita es que Dios, que nos ama infinitamente más que ese juez injusto, ciertamente responderá. Pero el tiempo de Dios no siempre coincide con nuestra urgencia. La persistencia en la oración durante los tiempos secos no es terquedad religiosa, es fe en acción. Es decirle a Dios con nuestras acciones repetidas: confío en que estás ahí aunque no te sienta. Creo en tu bondad aunque no la experimente. Me aferro a tus promesas aunque mis circunstancias las contradigan. Muchos abandonan la oración precisamente cuando están al borde del avance. Se cansan de hablar con un cielo que parece sordo. Dejan de buscar cuando la búsqueda se vuelve costosa. Pero la Escritura está llena de ejemplos de personas que encontraron a Dios precisamente cuando persistieron más allá del punto donde otros se habrían rendido. Jacob luchó con el ángel toda la noche y se negó a soltarlo hasta recibir bendición. No soltaré hasta que me bendigas, declaró en Génesis 32:26. Esta es la clase de tenacidad santa que se forja en el desierto espiritual. No es manipulación religiosa. Es determinación nacida de la desesperación genuina por Dios mismo. La cuarta verdad que debemos abrazar es que la sequedad nos enseña a orar con las palabras de otros cuando las nuestras se agotan. Los salmos existen precisamente para esto. Son las oraciones de hombres y mujeres que caminaron por valles similares a los nuestros, que conocieron la angustia del alma y la aparente ausencia de Dios. Cuando tu boca no encuentra palabras, abre el Salmo 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Estas palabras se convierten en tu oración. El salmista presta voz a tu silencio. Cuando la desesperación amenaza con ahogarte, clama con el Salmo 130. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. No necesitas inventar nuevas palabras. Dios ha preservado estas oraciones a través de milenios precisamente para momentos como el tuyo. Esta práctica de orar las Escrituras nos conecta con la Iglesia de todos los tiempos. Descubrimos que no somos los primeros en sentirnos secos, ni seremos los últimos. Generaciones de creyentes han caminado este desierto antes que nosotros y han dejado sus huellas en forma de salmos, cánticos y oraciones que ahora nos sostienen. La quinta lección es reconocer que la sequedad a menudo revela ídolos escondidos en nuestro corazón. A veces nos sentimos secos no porque Dios se haya alejado, sino porque hemos estado bebiendo de cisternas rotas en lugar de la fuente de agua viva. Jeremías 2:13 expone esta tendencia humana. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cuando la sequedad llega, esas cisternas quebradas quedan expuestas. El entretenimiento que usábamos para llenar el vacío ya no satisface. Las relaciones a las que acudíamos por consuelo muestran su insuficiencia. Los logros que perseguíamos para sentirnos valiosos pierden su brillo. Esta es la misericordia de Dios disfrazada de desierto. Él permite que las fuentes falsas se sequen para que finalmente volvamos a la única fuente que verdaderamente sacia. Como el padre del hijo pródigo, no nos persigue mientras corremos hacia el país lejano, pero mantiene la puerta abierta esperando nuestro regreso cuando el hambre finalmente nos lleve de vuelta a casa. Existe una dimensión de hablar con Jesús en medio de la sequedad que pocos consideran, pero que es absolutamente transformadora. Aprender a escuchar en lugar de solo hablar. Nuestra cultura ruidosa nos ha entrenado para llenar cada silencio con palabras, pero la verdadera comunión con Cristo frecuentemente requiere que cerremos la boca y abramos el corazón. El profeta Elías experimentó esto de manera dramática.
Después de su gran victoria sobre los profetas de Baal, cayó en una depresión tan profunda que deseaba morir. Huyó al desierto, se escondió en una cueva, y allí Dios le enseñó algo fundamental sobre su manera de comunicarse. Primero vino un viento fuerte que rompía las rocas, pero Jehová no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero Jehová tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino fuego, y el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, según 1 Reyes 19:12, vino un silbo apacible y delicado. Fue en ese susurro casi imperceptible donde Dios se reveló a su profeta agotado. Muchos de nosotros buscamos a Dios en el viento, el terremoto y el fuego. Queremos experiencias espirituales dramáticas, emociones intensas, señales inequívocas, pero Dios frecuentemente elige hablar en el susurro que solo podemos escuchar cuando todo lo demás se calla. La sequedad nos obliga a ese silencio donde finalmente podemos oír su voz suave. Aprender a esperar en silencio ante el Señor es una de las disciplinas más difíciles para el creyente moderno. Estamos acostumbrados a la gratificación instantánea, a respuestas inmediatas, a resultados medibles. Pero Dios no opera según nuestros cronogramas, ni responde a nuestras demandas de eficiencia. El Salmo 46:10 nos ordena: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Esta quietud no es pasividad, sino confianza activa. Es la decisión consciente de no llenar el vacío con nuestras propias soluciones, nuestra propia charla religiosa, nuestros propios esfuerzos frenéticos por sentir algo. En esta quietud, algo profundo comienza a suceder. Nuestro corazón, que estaba tan enfocado en sus propias necesidades y deseos, empieza a sintonizar una frecuencia diferente. Las preocupaciones que parecían urgentes pierden su poder. Las dudas que gritaban en nuestra mente se aquietan. Y en ese espacio sagrado, la presencia de Dios se hace real de una manera que ninguna experiencia emocional podría replicar. La sexta verdad esencial es comprender que la sequedad nos prepara para ministerios futuros. Dios nunca desperdicia nuestro dolor. Cada lágrima que hemos derramado en secreto, cada noche de lucha espiritual, cada momento de sentir que Dios estaba distante, todo esto se convierte en herramientas para consolar a otros que pasarán por valles similares. Segunda de Corintios 1:3-4 nos revela este principio divino. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Notan el ciclo? Dios nos consuela no solo por nuestro bien, sino para equiparnos para consolar a otros. La sequedad que hoy experimentas se convertirá mañana en el testimonio que dará esperanza a alguien que está al borde de rendirse. Tu desierto actual es la credencial que te calificará para guiar a otros a través de sus propios desiertos. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de que Dios lo llamara a liberar a Israel. Ese tiempo no fue desperdiciado. Cada día en la soledad, cada momento cuidando ovejas en la monotonía del Sinaí, lo estaba preparando para pastorear al pueblo de Dios a través de un desierto mucho más desafiante. Su sequedad personal se convirtió en su escuela de liderazgo espiritual. José pasó años en la cisterna, en la esclavitud, en la prisión, sintiendo probablemente que Dios había olvidado las promesas dadas en sus sueños de juventud. Pero el Salmo 105:19 nos dice algo revelador sobre ese período. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. La palabra de Dios estaba probando a José, refinándolo, preparándolo para ser segundo al mando en Egipto. Tu sequedad actual es esa prueba. No es castigo, sino preparación. Dios está forjando en ti un carácter que no podría formarse en la comodidad. Está desarrollando una dependencia de Él que la abundancia espiritual nunca produciría. Está cavando pozos profundos en tu alma que eventualmente brotarán con agua, que saciará no solo tu sed, sino la de muchos otros. La séptima lección crucial es aprender a adorar sin sentir. Esta es quizás la forma más pura de adoración.
porque no depende de nuestras emociones, sino de la verdad de quién es Dios. Job, después de perder todo, hizo algo extraordinario. Se rasgó el manto, se rapó la cabeza en señal de luto y luego se postró en tierra y adoró. En Job 1:21, en medio de su pérdida devastadora, declaró: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esta no era adoración emocional, era adoración volitiva, una decisión consciente de reconocer la soberanía y bondad de Dios independientemente de las circunstancias o sentimientos. Cuando nos sentimos secos, podemos elegir adorar, no porque tengamos ganas, sino porque Dios es digno. No porque nos sintamos inspirados, sino porque su naturaleza no cambia según fluctúen nuestras emociones. Esta clase de adoración en el desierto tiene un valor ante Dios que la adoración en la abundancia nunca alcanza. Habacuc entendió esto profundamente. Enfrentando la devastación de su nación, declaró en el capítulo 3, versículos 17 al 18: Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esta es la adoración que trasciende las circunstancias. Es la fe que mira más allá de lo que los ojos ven y el corazón siente, anclándose en la fidelidad inmutable de Dios. Cuando aprendemos a adorar en la sequedad, descubrimos que nuestra adoración finalmente se ha vuelto genuina, pura, desinteresada. No estamos adorando por lo que podemos obtener, sino por quién Él es. No buscamos sentimientos, sino su rostro. No queremos bendiciones, sino al bendito mismo. Y paradójicamente, cuando llegamos a este lugar, frecuentemente descubrimos que el desierto comienza a florecer. La octava verdad que debemos comprender sobre hablar con Jesús en medio de la sequedad es reconocer el papel vital de la comunidad. Muchos creyentes cometen el error de aislarse precisamente cuando más necesitan a otros. Piensan que su sequedad espiritual es vergonzosa, algo que deben esconder, una señal de debilidad que nadie debe ver. Pero la Escritura nos presenta un modelo radicalmente diferente. Eclesiastés 4, 9, 10 nos enseña: Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Cuando estamos secos espiritualmente, a menudo carecemos de la fe necesaria para orar por nosotros mismos. Nuestras palabras se sienten vacías, nuestras peticiones sin poder. Es en estos momentos cuando necesitamos hermanos y hermanas que oren por nosotros, que lleven nuestra carga ante el trono de gracia, cuando nosotros no tenemos fuerzas para hacerlo. Santiago 5:16 nos instruye: Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Observen que no dice confesaos solo ante Dios. Hay algo poderoso y sanador en abrir nuestras luchas ante hermanos de confianza, que pueden interceder cuando nosotros no podemos. Esto requiere humildad, requiere romper la máscara de la perfección espiritual que muchos llevamos a la iglesia cada domingo. Requiere admitir que no tenemos todas las respuestas, que nuestra fe está tambaleando, que necesitamos desesperadamente la fortaleza de otros. Pero esta vulnerabilidad es el camino hacia la sanidad genuina. Piensen en la historia de los 4 amigos que llevaron al paralítico ante Jesús en Marcos 2. Este hombre no podía caminar por sí mismo, necesitaba que otros lo cargaran. Y cuando la multitud bloqueó la entrada, sus amigos no se rindieron. Destecharon el techo y lo bajaron directamente ante los pies de Jesús. Cuando estás espiritualmente paralizado, seco e incapaz de moverte hacia Dios por tu propia cuenta, necesitas amigos espirituales que te carguen. Necesitas hermanos que tengan suficiente fe por los dos hasta que la tuya se reavive. Esta no es debilidad, es la manera en que Dios diseñó que funcione su cuerpo. La 9ª lección es aprender a distinguir entre sequedad espiritual y pecado no confesado. No toda aridez del alma proviene de distancia emocional con Dios. A veces, la sequedad es el resultado directo de pecados que no hemos enfrentado.
de áreas de nuestra vida que mantenemos escondidas de la luz de Cristo. El Salmo 32 describe vívidamente las consecuencias físicas y espirituales del pecado no confesado. David escribe en los versículos 3 y 4, «Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano». Noten esa palabra, sequedades. El pecado oculto produce sequedad. Crea una barrera entre nosotros y Dios, no porque Él se aleje, sino porque nuestra conciencia culpable nos hace escondernos como Adán en el jardín. Sabemos que hemos pecado, pero en lugar de correr hacia Dios en arrepentimiento, corremos lejos de Él en vergüenza. La solución no es complicada, aunque implementarla requiere valentía. El mismo Salmo continúa en el versículo 5. «Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado». La confesión honesta rompe la sequedad causada por el pecado. Si has estado cargando culpa, si hay áreas de tu vida que sabes que desagradan a Dios, pero has estado evitando enfrentar, esa puede ser la raíz de tu sequedad. No hay técnica de oración, no hay disciplina espiritual, no hay libro de autoayuda que pueda resolver lo que solo la confesión genuina puede sanar. Primera de Juan 1:9 nos da una promesa inquebrantable. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No dice que tal vez perdone, no dice que tengamos que ganarnos el perdón. Dice que Él es fiel y justo para perdonar cuando confesamos. La décima verdad que debemos abrazar es que la sequedad nos enseña la diferencia entre conocer acerca de Dios y conocer a Dios personalmente. Muchos creyentes tienen cabezas llenas de teología pero corazones vacíos de relación. Pueden citar versículos, explicar doctrinas, debatir puntos teológicos, pero nunca han experimentado la intimidad real con Cristo. El apóstol Pablo, quien tenía credenciales religiosas impresionantes, llegó a un punto donde todo ese conocimiento se volvió insignificante comparado con conocer a Cristo. En Filipenses 3:8 declara, «Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo». La sequedad expone si hemos estado dependiendo de información sobre Dios en lugar de transformación por Dios. Puedes memorizar toda la Biblia y aún así sentirte vacío si no has permitido que esa palabra penetre y cambie tu corazón. Puedes asistir a cada servicio de la iglesia y permanecer espiritualmente seco si solo estás cumpliendo rituales religiosos sin buscar encuentro genuino. Jesús confrontó este problema en los fariseos. Ellos conocían las Escrituras meticulosamente, pero fallaron en reconocer al Mesías cuando estuvo frente a ellos. En Juan 5:39-40 Jesús les dice, «Escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida». Este es un peligro real para muchos creyentes sinceros. Estudian la Biblia, pero nunca vienen a Cristo. Leen sobre oración, pero nunca oran. Aprenden sobre adoración, pero nunca adoran. La sequedad viene a interrumpir este patrón, a forzarnos a preguntarnos si realmente conocemos al Dios del que tanto hablamos. La 11ª lección es reconocer que hablar con Jesús en la sequedad frecuentemente requiere acciones, no solo palabras. La fe sin obras es muerta, nos recuerda Santiago 2:26. A veces, la manera de romper la sequedad no es orando más intensamente, sino obedeciendo más completamente. Hay momentos en que Dios ha hablado claramente, nos ha mostrado un paso de obediencia que debemos dar, pero hemos estado evitándolo, negociando, buscando alternativas más cómodas, y mientras permanecemos en desobediencia, por parcial que sea, experimentamos sequedad espiritual, no como castigo arbitrario, sino como consecuencia natural de resistir la voluntad de Dios. Primera de Samuel 15:22 nos confronta con esta realidad. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios,
y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios prefiere nuestra obediencia a nuestras ofertas religiosas. Amados hermanos y hermanas, hemos caminado juntos a través de estas verdades profundas sobre cómo hablar con Jesús cuando nos sentimos secos por dentro. Hemos aprendido que la sequedad no es el final, sino el comienzo de una intimidad más auténtica con nuestro Salvador. Recuerden que Dios no los ha abandonado. Su silencio no es rechazo. Su aparente distancia es frecuentemente su manera de acercarse más profundamente a las raíces de nuestra alma. En el desierto es donde aprendemos a depender completamente de Él. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal. Necesitamos continuar este camino juntos, apoyándonos mutuamente mientras aprendemos a vivir con fe genuina. Dale like a este video, comparte en los comentarios cómo te ha hablado Dios hoy, y no olvides que en el enlace del primer comentario fijado encontrarás nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Gracias por acompañarme en este tiempo. Que el Señor los bendiga abundantemente. Los próximos videos que aparecerán en tu pantalla continuarán edificando tu fe. No dejes de verlos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes.